Antes de pasar al tema de las gráficas, vamos a hacer uso de una última función en Excel. Nos falta terminar aquí la casilla del subsidio familiar. Tenemos una serie de empleados y vamos a responder aquí sí o no, a evaluar si de acuerdo al salario que recibe va a recibir un subsidio familiar, un auxilio o una bonificación. Vamos a usar entonces la función estrella de Excel, que es la función sí. Entonces vamos a evaluar aquí a decir que si los empleados que ganen menos de 1.400 pesos van a recibir subsidio familiar. Y la respuesta que nos debe aparecer aquí puede ser numérica, si vamos a asignar un valor, o puede ser una respuesta alfabética. Podemos decirle sí, no, o escribir cualquier otro dato. Esta función se utiliza mucho también, por ejemplo, cuando estamos evaluando en las notas de estudiantes quién aprobó, quién reprobó, quién pasó o quién se queda en nivelación. Entonces es la función sí que nos permite evaluar varios criterios. Vamos a ubicarnos entonces en la casilla I7 de nuestra hoja de trabajo y vamos a usar la función sí. Para ello vamos a llamar a nuestro asistente de funciones, porque esta función lleva varios parámetros. Como era una de las funciones más usadas, ya nos aparece aquí en nuestra ventana de búsqueda de las funciones. Si no le aparece, recuerda que la puedo escribir en la parte superior e irla a buscar. Señalamos la función sí, presionamos el botón de aceptar y nos pide tres argumentos. Está la prueba lógica. La prueba lógica es la condición. Nuestra condición es que todos los salarios que sean menores de 1.400 van a recibir auxilio familiar, van a recibir el subsidio. Entonces vamos a colocarle que sea menor, este es el símbolo de menor, de 1.400. Escribamos ese número de 1.400 sin puntos, sin comas y sin símbolos de peso para que se no vaya a presentar ninguna pérdida. Luego viene evalúa dos condiciones. Si cumple la condición, aquí vamos a colocarlo entre comillas, por lo que tenemos un dato alfabético, aquí en la prueba lógica debemos colocarla entre comillas. Perdón, hago un cambio, estoy aquí equivocada. En la prueba lógica, retroalimentemos. En esta prueba lógica, vamos a colocar la condición de la columna donde va a evaluar. ¿A quién vamos a evaluar? Vamos a evaluar a la celda del neto a pagar. En este caso vamos a señalar nuestra primera celda. Entonces corrijo, en la prueba lógica me había equivocado, debemos colocar ese lugar que va a evaluar, el dato que va a evaluar. En este caso es el neto a pagar. Ahora en la prueba lógica vamos a decir, si lo que hay en H7, que es aquí nuestra primera celda, es menor o igual a 1.400. Entonces, ahí sí ya tenemos la condición. Tenemos solamente dos formas de respuesta, que sea verdadero o sea falso. Entonces, la condición va en la prueba lógica. Si lo que hay escrito aquí en H7, independientemente de lo que hayamos escrito, es menor o igual a 1.400, ¿qué queremos que diga que en el caso que sea verdadero? Entonces vamos a decirle sí recibe. De lo contrario, o sea, si es falso, ¿qué le escribimos? No recibe. Entonces, estos son los tres criterios de evaluación que vamos a tener con nuestra función sí. Esta es una función muy usada en Excel y permite muchísimas anidaciones, pero vamos a usar la manera más sencilla y simple de trabajar con la función sí. Una vez que hemos puesto nuestras condiciones, presionamos el botón de aceptar. Y aquí ya nos responde. Él evalúa este dato y dice, como es menor de 1.400, no recibe subsidio familiar. Ahora con el controlador de relleno, vamos a completar nuestra columna y arrastramos nuestra fórmula, nuestra función hasta la parte inferior y él automáticamente comienza a evaluar los datos y comienza a decir si este empleado recibe o no recibe subsidio. Esa es la función sí que nos permite evaluar diversos datos en Excel de acuerdo a una serie de condiciones dadas. Para finalizar nuestra clase, entonces, en el ejercicio se propone que usted organice tres gráficas estadísticas con base a los datos que están en esta tabla. Voy a mostrarles cómo Excel nos puede generar esas gráficas estadísticas. Primera condición para hacer una gráfica en Excel, debemos señalar los datos alfabéticos. En este caso vamos a señalar con nuestro mouse los datos de la columna donde está el nombre completo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una gráfica entre los datos, entre los empleados y los años de servicio, entonces vamos a señalar nuestra siguiente columna. Para señalarla vamos a presionar la tecla Control y teniendo presionada la tecla Control, vamos a señalar la columna de años de servicio.
Seguidamente vamos a nuestra pestaña Insertar y en la pestaña Insertar vamos a encontrar diversos gráficos. Ustedes los pueden estar viendo en pantalla. En estos gráficos vamos a presionar nuestro gráfico, por ejemplo, circular, y usted puede escoger allí el modelo de gráfica que desee. Voy a escoger la primera opción. Una de las ventajas de los gráficos, y precisamente se emplean, es para que interpretar datos. Nos facilita de una manera gráfica, rápida, interpretar diversos datos de manera visual. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí hemos señalado solamente un criterio, los nombres de los empleados y los años de servicio que tuvo. Como es un solo criterio, podemos hacer una gráfica circular. Para que nuestra gráfica no se ubique aquí mismo encima de nuestra hoja de cálculo, podemos hacerle clic derecho encima de nuestra gráfica y vamos a decirle mover gráfico. También en la parte superior, acá en la barra de tareas, hay un botón que dice mover gráfico. Y en el botón de mover gráfico, entonces nos sale esta ventana. Le vamos a decir que nos los lleve a una hoja nueva. Y presionamos el botón de aceptar. Y nos va a llevar a una hoja nueva en nuestro gráfico para que sea de una manera mucho más grande. Aquí tendríamos nuestra hoja de datos y aquí tenemos nuestra primera gráfica. Esta gráfica ustedes pueden observar que en la parte superior se nos activa nuestra barra de herramientas de gráfico. A través de esta barra de herramientas de gráfico yo puedo personalizar los atributos de mi gráfico, puedo cambiar sus colores, hacer que se visualicen los porcentajes y los nombres, el cuadro de leyenda y a qué corresponde. Por lo general, toda gráfica debe llevar siempre los siguientes datos: el título de la gráfica, el cuadro de leyenda que explique qué significa cada color o cada porción de ese gráfico, y en las gráficas circulares es muy importante colocar el porcentaje a qué corresponde cada color. Aquí tendríamos nuestra primera gráfica. Usted puede escoger el tipo de gráfica que desee hacer. Vamos a retornar entonces a nuestra hoja de cálculo. Aquí hicimos una gráfica por un solo criterio, pero por ejemplo, si fuéramos a hacer una gráfica donde nos piden representar tanto el salario inicial del empleado como su salario neto a pagar, vamos a estar evaluando dos condiciones. Vamos a hacer esta gráfica. Señalamos nuestra casilla de los nombres, luego vamos a presionar la tecla Control. Teniendo la tecla Control presionada, voy a bajar un poquito el zoom aquí, vamos a señalar la columna del salario, no el encabezado, sino solo el del título hasta aquí. Y nuevamente, teniendo la tecla Control sin soltarla, vamos a presionar nuestra columna del neto a pagar. Y hacemos nuestra siguiente gráfica. Mucho cuidado antes de hacer la gráfica. Si usted hace la gráfica y no le sale ningún resultado, no le grafica bien, el problema estuvo en la selección. Vuelve y lo hace de manera despacio. Señale las columnas y no frene, no pare. Porque si usted está señalando, por ejemplo, esta casilla, esta columna, y frenó hasta aquí y luego vuelve y selecciona, ya la gráfica no le va a salir muy bien. Entonces, hágalo despacio si usted observa que no le sale ningún dato. Vamos entonces a la pestaña Insertar y vamos en este caso a hacer una gráfica de barras, una gráfica de columnas aquí, y usted puede escoger diversos tipos. Los hay en formato 3D y para trabajar. Voy a escoger la modalidad número 1. Aquí tenemos nuestra gráfica y aquí nos está representando dos valores. Vamos a mover este gráfico a una hoja nueva. Recuerde que podemos hacerle clic derecho del mouse o presionar el botón Mover Gráfico. Le vamos a decir en una hoja nueva. Yo aquí le puedo dar el nombre a la gráfica, por ejemplo, gráfica de barras, y le damos a aceptar. Tenemos nuestra gráfica. A través del botón de los estilos de diseño, usted puede personalizar la gráfica según su criterio. Recordemos que es muy importante que salga los datos, que salga el cuadro de leyenda. Aquí tendríamos el botón de diseño rápido. A través de este botón de diseño rápido, usted establece los títulos para su gráfica. Podemos escoger el modelo número 9. Este modelo número 9 me muestra el cuadro de leyenda, pero me permite ponerle un título al gráfico. Yo le hago doble clic a este cuadro de datos que tengo aquí y podemos ponerle gráfica del salario y del salario neto, de los datos que estamos comparando. Y en la parte de los títulos de los ejes, aquí está el título para el eje Y, y también en la parte inferior el título para el eje X. En el título del eje X usted puede señalar los datos. ¿Y qué estamos representando allí? Allí estamos representando los salarios, los valores. Entonces escribimos salarios. Y en el título del eje X
que estamos representando. Entonces podemos señalar aquí los datos y aquí serían los nombres de los empleados o empleados y los salarios. Siempre en nuestra gráfica, cuando las presentemos, deben de tener su título, los títulos del eje X, el del eje Y y del eje X, el cuadro de leyenda, y que se observen los datos tanto alfabéticos que estoy representando como los datos numéricos o la escala de valores que estoy empleando. Aquí tenemos un gráfico de barras. Si en algún momento yo hice un gráfico y quiero pasarlo a otra modalidad, puedo hacer uso del botón cambiar gráfico. No necesito borrarlo. Yo puedo pasar este gráfico a lineal, si quiero trabajar en el formato de línea, comparar los datos, o lo puedo pasar a barras, o lo puedo poner tipo área. El tipo de gráfico circular solo sirve para representar un dato. Cuando estamos representando más de dos datos, debemos usar barra, área, columnas o lineal. Voy a dejarlo, por ejemplo, en el formato lineal para este ejercicio, pero usted queda a su criterio escoger el tipo de gráfica que desee hacer. Aquí tendríamos nuestro gráfico y hemos representado dos valores. Si deseo, puedo cambiar también los colores a nuestro gráfico y personalizarlos. Muy bien, de esta manera ustedes pueden observar cómo Excel nos representa un gráfico de una manera rápida y sencilla. Si un gráfico me ha quedado mal, yo puedo venir aquí a la parte inferior, darle clic derecho y decir eliminar. Para nada va a afectar nuestra hoja de cálculo. La hoja de cálculo sí debemos cuidarla y no irla a borrar. Entonces, de esta manera hacemos los gráficos. Recuerde muy bien que si yo señalé algunos datos y de pronto señalé mal las cosas y cuando voy a graficar no me genera la gráfica que estoy pidiendo, me sale algo así vacío, el problema no es que en Excel, sino que yo seleccioné mal los datos. No se preocupe, sencillamente señale ese dato que creó, ese gráfico que le salió, presione la tecla suprimir para borrar y vuelve y seleccione los datos de una manera despacio y que lo haga de forma seguida. Luego presionamos la tecla control y voy señalando los otros datos. Eso sí, verifique que no vaya a señalar, por ejemplo, aquí que empezó desde la celda inicial de la E6 y luego va a señalar la otra columna y empieza mucho más abajo, porque así se le presentaría en Excel dificultad para representar los datos porque no estamos evaluando la misma cantidad de celdas. Muy bien, espero que hayan podido terminar este ejercicio. Ahora que ya lo tenga listo, organícelo muy bien, organice su tabla, no olvide ponerle aquí el nombre, el logo de una empresa, el título que se le quiera colocar a su empresa, personalícela con los bordes, con los caracteres y todo lo demás y proceda a enviarla a través de la plataforma en el botón que se dejó para esta semana. Allí mismo en la plataforma se ha dejado un video tutorial que explica paso a paso cómo va a realizar el envío de su trabajo.